Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Me presento para quien no me conozcáis. Yo soy Belén, soy la trabajadora social de ACLA, de la Asociación de Personas con Linfedema y Lipedema en Aragón. Y bueno, hemos organizado este ciclo de charlas sobre lipedema con varios profesionales. Queríamos tocar varios temas pues para dar visibilidad al lipedema y sobre todo para ir resolviendo dudas. Esta tarde vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo del diagnóstico del lipedema, y lo vamos a hacer de la mano de José Antonio Lechón, que es miembro del Servicio de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y trabaja también en el equipo de especialistas del Hospital Viamed Montecanal y de la Clínica de Adeslas. Y bueno, la verdad es que queríamos contar con él porque muchas personas, muchas pacientes que llegan a la asociación que han pasado por su consulta nos dan muy buenas referencias, así que le agradecemos que se haya prestado también para hacerlo. Y nada, muchísimas gracias y nada, José Antonio, te dejo al mando. Muy bien, gracias Belén. Bueno, pues vamos a comenzar. Mira, hoy el título en principio es diagnóstico y tratamiento, pero como los próximos días se va a hablar mucho de tratamiento y se ha hablado previamente de tratamiento quirúrgico, vamos a centrarnos en lo que es el diagnóstico. Luego, si hay alguna duda, intentaré resolver las dudas que tengáis en cuanto al tratamiento también, pero no soy yo especialista como tal. Por lo tanto, yo creo que el tratamiento, tanto ayer, bueno, fue el viernes, como las próximas charlas, creo que se insistirá mucho más en ello, ¿no? Voy a empezar con la charla, si os parece. No sé si se ve bien. Sí, ¿Se ve? se ve la pantalla, sí, ahí, ahora, perfecto. Se ve ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, agradeceros lógicamente a la asociación la posibilidad, ¿no?, de estar aquí esta tarde compartiendo un tema que lógicamente pues todos sabemos que es una patología desconocida, infradiagnosticada, mal querida por parte de casi todos, ¿no?, y que lógicamente la sufren muchas mujeres, ¿no? Entonces, vamos a intentar aclarar un poco dudas sobre el diagnóstico. Inicialmente la definición sería esto, ¿no? Precisamente sería una enfermedad progresiva del tejido graso que afecta casi exclusivamente a mujeres. Es progresiva, es crónica, no tiene curación, evidentemente, por lo tanto hay que tener constancia de que va a ser toda la vida la que la paciente va a convivir con ello, y que se caracteriza por un acúmulo de grasa patológica predominantemente en las piernas, ¿no?, y que a veces también afecta a los brazos. Estas son unas imágenes sacadas de la red en la que veis una chica que se graba, se hace fotografías y las cuelga en función un poco de la evolución, ¿no?, desde el año 2001 al 2013, y aquí en el año 2019 ya tiene esta forma típica a nivel de las pantorrillas, ¿no? No me pasa. ¿Por qué no me pasa ahora? Bueno, multitud de términos se han utilizado para referirse al lipedema, ¿no? Muchos de ellos, algunos de ellos son patologías independientes que no nada tienen que ver con el lipedema, como las lipodistrofias o la enfermedad de Derkun, ¿vale? Las lipohiperplasias, lipohipertrofias, eso no tiene nada que ver con lo que es en sí un lipedema, sería más otro tipo de patologías, pero sí que, pues bueno, desde la obesidad masiva de miembros inferiores, las piernas en columna dolorosa, síndrome de pantalón de montar, etcétera, etcétera. Muchas estas, las piernas en tubo de estufa, son muchas de las nomenclaturas que se han utilizado para definir pacientes con lipedema. Entonces, todo ello nos lleva a que es una enfermedad, lógicamente, muy mal conocida entre los propios profesionales sanitarios, ¿de acuerdo? Y que ello lleva a que sea una enfermedad infradiagnosticada. Infradiagnosticada, pues porque nosotros mismos la desconocíamos hasta hace unos años, evidentemente. Por lo tanto, lo que hay que darle es un poquito de visibilidad, y para eso estamos aquí. Esto, a nivel del año 2018, pues un grupo de profesionales llegó al acuerdo de intentar reunir distintas sociedades
entre ellas, pues bueno, la Sociedad Española de Cirugía Vascular, que participamos junto con otras sociedades, ahora las voy a nombrar, ¿no? Para bueno, pues intentar dar visibilidad a una enfermedad que era mal conocida, que estaba infradiagnosticada y que afectaba a muchísimas mujeres, ¿no? Eso fue en el año 2018 y cuando se publicó este consenso ya entre las distintas sociedades, todavía no había sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad. Estas son las sociedades que participaron, la Asociación Española de Linfedema y Lipedema, el capítulo de Flebología y Linfología de la Sociedad Española de Cirugía Vascular, la Sociedad de Cirugía Plástica, la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, Sociedad Española de Medicina Estética y algunos miembros también de la Sociedad de Rehabilitación y Medicina Física, ¿no? Entonces, todo ello intentando agrupar a distintos profesionales para sacar una serie de conclusiones o de orientaciones en cuanto a lo que es el lipedema. Ya en el año 18 fue cuando bueno, la Organización Mundial de la Salud la incorpora dentro de su ICD-10, o sea, ICD-11, perdón, en este caso, en marzo del 2018, y ya está englobada, como veis aquí, dentro de lo que son los desórdenes de la grasa subcutánea, ¿no? Inflamatorios de la grasa subcutánea, ¿vale? Y un lipedema que se caracteriza por la, digamos, por la hinchazón, por la hinchazón de esa grasa que afecta a las piernas, a los brazos, y que, bueno, que a veces puede ser confundido con el linfedema y quien dice que también en algunas ocasiones puede afectar al cuero cabelludo. Entonces ya a partir de ahí ya es considerada como una enfermedad, bueno, ya reconocida cuando menos, o sea que ya podemos ir a nuestro médico y decirle, oye, está reconocida por la OMS y está en tal sitio, con lo cual ya es una enfermedad de la que podemos hablar con, digamos, con propiedad, ¿no? Entonces, hay multitud de clasificaciones, bueno, y hay unas atendiendo a distintos digamos, formas de clasificarlas. Por ejemplo, la clasificación esta de Smeller lo que clasifica es en función digamos, de la estructura de la piel, ¿no? En el estadio 1 tenemos una superficie de una piel que es lisa, pero el tejido graso subcutáneo va a estar engrosado y la estructura grasa va a tener nódulos finos. El segundo estadio es un estadio en el que la superficie de la piel ya es una piel irregular, veis aquí irregularidades en la piel, tiene bultos, tiene depresiones y la estructura de la grasa ya son nódulos más gruesos, ¿no? Ya se notan, a la palpación se notan mucho mejor. Y el estadio 3 sería ya un estadio mucho más avanzado, tejidos duros, ásperos, formación de bolsas, aquí veis estas bolsas con forma lobular ancha a nivel de la piel. Estas son distinta evolución, atienden más digamos, al estadio evolutivo que lo que sería la tipología, ¿no? Pero hay otras diferentes, como esta clasificación en la que hace mención de la distribución, ¿no? De la distribución. Tendríamos el tipo 1, en que la grasa se acumularía principalmente en la zona de las nalgas y de las caderas, a nivel de cartucheras. ¿Y por qué pongo estos interrogantes? Pues porque el propio consenso del 2018 duda de que este tipo de acúmulos de grasa en esta zona sean o puedan ser considerados como lipedema. Bueno, hay gente que está a favor y gente que está en contra. El tipo 2, el lipedema se ha extendido hasta las rodillas, aquí veis la distribución claramente, y el tipo 3 es un tipo muy característico también, en este sí que el lipedema va desde las caderas hasta los tobillos. El 4 también ponemos interrogantes porque afectaría a los brazos y también el grupo de consenso duda de que la afectación de los brazos, o en ese momento dudaba de que la afectación de los brazos pues tuviera, bueno, pudiera ser englobada dentro de lo que es el lipedema, ¿no? Y el tipo 5, un tipo muy característico, ¿vale? Que es el lipedema que va de rodilla a tobillos, como habéis visto en el caso de la paciente anterior, esto es muy, muy típico también, ¿no? Bueno, ¿y cómo se diagnostica? Porque digamos, vamos a estar aquí un rato esta tarde hablando de diagnóstico, y el diagnóstico del lipedema como tal es un diagnóstico puramente clínico, por lo tanto en poco rato tendríamos para definir lo que serían las 4 cosas propias de la clínica del lipedema, y el resto pues es un poco para rellenar y para hacer diagnóstico diferencial, no para el diagnóstico propio del lipedema. En principio tenemos la anamnesis, es fundamental, y la exploración física, ahora hablaremos un poquito de los criterios clínicos.
Y pruebas complementarias que, como os digo, son fundamentalmente pruebas que van orientadas a, pues bueno, una analítica, por ejemplo, una analítica general con hormonas, hormonas tiroideas, hormonas de otros tipos, proteínas, para ver si hay una hipoproteinemia, descartar otro tipo de patología que pudiese causar los edemas, ¿no? La ecografía en modo B y la elastografía y otras técnicas como la linfogamografía y el ecodoppler venoso. Luego vamos a hablar un poquito de estas pruebas de imagen, ¿no? Por encima. Tampoco os quiero dar mucho rollo en cuanto al tema de las pruebas complementarias porque, bueno, pues hay que intentar que os quede claras 4 cosas y con eso yo creo que es más que suficiente. Bueno, en cuanto a los criterios clínicos del lipedema, esto está sacado del consenso del 2018 y, bueno, pues son criterios muy claros, ¿no? Lo primero, el sexo femenino, fundamental. Es prácticamente exclusiva del sexo femenino y solamente en algunos casos del sexo masculino se han asociado con alteraciones, con disminución de la testosterona, etcétera, etcétera, alguna patología hormonal, ¿vale? La aparición siempre a partir de la pubertad, porque tiene un componente hormonal muy importante y muy, muy importante los antecedentes familiares. En un porcentaje muy alto existen los antecedentes familiares, la distribución grasa como la madre, como la abuela, por lo tanto esos antecedentes son muy importantes. ¿Y qué es digamos, lo típico de este lipedema? Pues es el aumento del volumen bilateral y simétrico de los miembros inferiores, ¿vale? Que respeta el pie y que da lo que se llama como el signo del anillo, surco adiposo. Aquí veis un ejemplo, la típica afectación, en este caso sería un tipo 3, y bueno, vemos que el pie está totalmente respetado con este surco que se forma a nivel del máledo. Aquí, si os dais cuenta, el siguiente punto es la desproporción clara entre la mitad superior e inferior del cuerpo. Y es una desproporción, un acúmulo de grasa a nivel de las piernas que no va a responder ni a la dieta ni al ejercicio físico. Esto es fundamental y muchas de las pacientes que venís a la consulta pues estáis bueno, pues con esto. Yo hago mucha dieta, hago mucho ejercicio, pero a pesar de esto pues no mejora. Esto no significa que no haya que hacer dieta y que no haya que hacer ejercicio físico, sino que hay que, digamos, ser conscientes de que además de esto hay que hacer otras cosas y que se pueden hacer otras cosas. Ya el viernes el doctor Burgos ya os dio una orientación de lo que sería el tratamiento quirúrgico y luego ya los próximos días se hablará del tratamiento médico, ¿no? Esto es la típica imagen de una paciente con un lipedema, con una desproporción clara entre la parte superior y la parte inferior. Unas piernas con un tipo 3, con una afectación global de la grasa a nivel hasta los tobillos, incluyendo, digamos, la zona de tobillo, pero respetando la zona del antepié. Esto es típico, diferencial con respecto, ahora lo veremos, vamos a ver el signo de Stemmer, es negativo en este caso y la fobia va a ser mínima o ausente. ¿Por qué? Porque esto es muy significativo. Es muy raro el linfedema bilateral, pero esta sería una de las pruebas de los signos que serían casi patognomónicos de lo que es el linfedema, ¿no? Entonces, la afectación del dorso del pie con un signo de Stemmer positivo y en este caso también, por ejemplo, vemos una fobia importante, que esto sería más propio de edemas de otro tipo, edemas de insuficiencia cardíaca, de retención, de hiperproteinemia, etcétera, etcétera, muchos edemas que pueden causar. ¿Puede clínicamente parecer? Pues sí, evidentemente puede parecer, pero ya veis que aquí el antepié también está afectado, igual que cuando hay un linfedema. Ahora veremos unas imágenes de lo que sería el linfedema y así sacamos un poquito las cosas claras. Muy típico también la hipersensibilidad, el dolor o la hipersensibilidad tanto al contacto ligero como a la palpación. ¿De acuerdo? Incluso, pues bueno, hay un signo que es el signo del dolor al pellizco. Eso depende de la presión con la que pellizquemos, a cualquier persona le puede doler. Pero sí que quizás sería sobre todo esta hipersensibilidad a contactos ligeros. No hace falta que sea simplemente una... Bueno, hay gente que incluso habla de que el simple hecho de llevar la bolsa de la compra que le roza por la zona externa de la pierna, pues ese dolor le produce una incapacidad, ¿no? Es muy frecuente una afectación psicológica. Por un lado, pues porque
evidentemente el cambio físico te afecta psicológicamente y aparte, pues que es una entidad que no se le ha dado nunca ningún tipo de importancia. Evidentemente, cuando tú vas a un médico y te dice que, bueno, pues que no tienes una enfermedad, que lo único que ocurre es que tienes un sobrepeso, pues evidentemente eso te va minando también, ¿no? Entonces, que luego no podamos hacer mucho, pues sí, pero cuando menos escuchar al paciente sería una cosa importante para intentar minimizar en lo posible esa afectación psicológica que van a tener los pacientes, ¿no? Y una cosa también frecuente es la aparición de la equimosis ante mínimos traumatismos. Bueno, esto, evidentemente, las equimosis espontáneas eh, se dan en muchas personas sin tener lipedema. La insuficiencia venosa crónica clase 1 o las telangiectasias, las arañas vasculares son muy frecuentes en las mujeres. Prácticamente el 50% de las mujeres tiene algún grado de insuficiencia venosa crónica, sobre todo grado 1, con alguna telangiectasia aislada, y eso se asocia con equimosis espontáneas. Por lo tanto, el hecho de las equimosis puede ser importante porque en el caso del lipedema pueden estar un poquito más acentuadas, ¿no? Pero sí que es cierto que es un signo muy típico de cualquier persona, de cualquier mujer en edad fértil, ¿no? Por lo tanto, no sería tampoco muy significativo. En cuanto a las pruebas diagnósticas, ¿no? Hemos dicho que prácticamente el diagnóstico del lipedema es un diagnóstico clínico y las pruebas que nosotros vamos a llevar a cabo son pruebas que nos van a ayudar a diferenciarlo de otras patologías. Y, por ejemplo, la linfogamografía es una prueba que el grupo de consenso la considera solamente de indicación por los médicos especialistas, evidentemente, ¿no? Pero ante la sospecha de una patología linfática o en pacientes que van a ser sometidas al tratamiento quirúrgico con liposucción para descartar pues, cuando hay una coexistencia de una insuficiencia linfática. Esto sería una linfogamografía estrictamente normal, donde se ven donde se ve la infiltración del radiotrazador a nivel de los pies y donde se ven todos los ganglios a nivel axilar y en esta fase todavía no mucho a nivel abdominal, ¿no? Pero se ven perfectamente toda la distribución normal del radiotrazador en la gamba cámara. La linfogamografía evidentemente nos sirve para diferenciar, pero ya clínicamente, si veis este caso con respecto a este otro, pues tiene nada que ver, la clínica es totalmente diferente y bueno, podrían mascarar, podrían dudar si fuese un linfedema bilateral, que también los hay, evidentemente. Bueno, si fuese un linfedema bilateral en una fase incipiente, pues a lo mejor sí que podríamos empezar a dudar un poquito, ¿no? La linfogamografía nos sirve para esto, ¿no? Cuando hay una linfogamografía clara. Aquí, por ejemplo, veis en estas imágenes, a diferencia de las anteriores que hemos visto, pues aquí tenemos una linfogamografía con unos ganglios perfectamente normales, con un radiotrazador que ha entrado aquí en el pie y que ya están los ganglios linfáticos, tanto ilíacos femorales, ¿de acuerdo? Y aquí en el lado izquierdo, donde tiene el linfedema, pues tiene un acúmulo a nivel de la grasa, totalmente la grasa subcutánea, ¿de acuerdo? Y aquí veis que la distribución es puramente a nivel superficial, no se ven ganglios a nivel inguinal e ilíaco. Por lo tanto, para esto sí que nos puede servir, es muy útil la linfogamografía para diferenciar un lipedema de un linfedema o en algunos casos con un linfedema con un lipedema muy avanzado, pues puede haber una afectación también de los vasos linfáticos o por la fibrosis ya en fases muy avanzadas y que pues, puede ser útil en algunos casos hacer una linfogamografía para ver la afectación linfática asociada, ¿no? Bueno, estas son dos pruebas. La ecografía en modo B es una ecografía normal, vulgar y corriente, y la elastografía es una prueba ya que necesita un software específico. Sin embargo, las ecografías normales, para que tener digamos, una sensibilidad más alta, necesitaríamos unas ecografías de alta resolución. Estas son pruebas que llevan a cabo los radiólogos, ¿no? Los radiólogos no es una prueba propia del cirujano vascular, sino propiamente de los radiólogos. Entonces, en la ecografía de alta resolución, con sondas de 18 a 22 MHz y que permiten estudiar fundamentalmente las características de la dermis, ¿no? Del tejido dérmico, de la grasa y del tejido celular subcutáneo, que permiten diferenciar fundamentalmente el lipedema del linfedema. Estas son unas imágenes típicas de un lipedema, con una afectación grasa difusa, ¿vale? Y una imagen normal donde se ven las trabéculas entre medio de la grasa.
que han sido desestructuradas ya en el lipedema. Y la elastografía es un método de ultrasonidos que nos va a permitir pues, visualizar las propiedades elásticas, ¿no?, de estos tejidos blandos. Se utiliza mucho la elastografía a nivel, por ejemplo, de ecografía hepática para visualizar la afectación ya de la posible fibrosis en casos de hepatitis, ¿no? Y esto mismo se utiliza a nivel del tejido graso, de los tejidos blandos, pues para ver esta fibrosis asociada al linfedema que no se produce en el lipedema. Pero estas son ya pruebas que yo desconozco, por ejemplo, aquí en Zaragoza desconozco quién las puede llevar a cabo con garantías, ¿no? Tampoco son obligatorias en el diagnóstico del lipedema. Nos ayudan un poquito en casos de que haya dudas, pero no son pruebas necesarias. La ecografía en modo B también ha llegado un momento en el que incluso se han llegado a hacer pues, clasificaciones en función del grosor de la grasa, ¿no? Dando la gravedad del lipedema con los criterios ecográficos. Y para ello, por ejemplo, pues se mide el espesor de la hipodermis, unos 6-8 centímetros por encima del maleolo medial. En las personas normales tendríamos una capa de grasa de en torno a aproximadamente unos 2,1 milímetros de media, 2-3 milímetros, ¿de acuerdo? Y ya en el lipedema pues estamos hablando de espesores entre 12 y 15 para el lipedema leve, de 15 a 20 para el lipedema moderado, y ya pasamos a lipedemas severos por encima de 20 o graves por encima de 30 milímetros, ¿no? Bastante frecuente los lipedemas severos y graves, hay los 20 milímetros, 20-30 milímetros, no es infrecuente encontrarlos. Bueno, y un poco por lo que a mí me concierne, la prueba fundamental, quizás sería la única prueba en algunas páginas he mirado, y algunos de los especialistas con más experiencia en el lipedema quizás sea la única prueba que consideran como obligada en los pacientes con lipedema, fundamentalmente porque nos va a llevar al diagnóstico o descartar patología vascular asociada, por ejemplo, las malformaciones vasculares, fístulas arteriovenosas raras, pero en algunas ocasiones también producen edemas bilaterales. La trombosis venosa profunda, evidentemente, clínicamente es diferente, pero también en algunos casos puede haber trombosis venosa bilateral, aunque sí que es cierto que la evolución clínica es totalmente diferente, ¿no? Y sobre todo, para lo que nos va a servir y va a ser muy útil la ecografía Doppler de miembros inferiores, fundamentalmente va a ser para el estudio del sistema venoso superficial, aunque también a nivel del sistema venoso profundo para ver si existe o no reflujo, y sobre todo si existen varices. Y muy importante porque ayer, supongo que, en la anterior charla del doctor Burgos, cuando habló de la liposucción, a pesar de ser una liposucción igual que utilizan ahora con el agua, intentando proteger un poco los vasos, tanto linfáticos como vasos venosos, ¿no? Pues lo que les resulta a ellos muy, muy necesario es saber si tienen varices que en algunas ocasiones no se ven superficialmente, sino que son varices más profundas, que están escondidas en el tejido graso, y eso podría conllevar complicaciones quirúrgicas importantes en el caso de liposucción. Por lo tanto, es una de las pruebas que obligatoriamente los cirujanos plásticos que llevan a cabo estas técnicas nos solicitan sí o sí, ¿vale? Otra de las pruebas sería, pues otra de las utilidades sería el estudio de los ganglios linfáticos, ¿no? El estudio de los ganglios linfáticos, sobre todo de cara a pacientes que tengan un linfedema asociado, ¿no? Patología linfática asociada. Pero bueno, fundamentalmente para lo que nos va a servir es para el estudio del sistema venoso superficial para las varices, ¿no? Bueno, y esto, digamos que yo creo que esto es lo que nos tenemos que sacar de aquí esta tarde, ¿no? El objetivo de esta charla ha de ser que podamos diagnosticar con mayor número y lo más precozmente posible, pues la patología de la que estamos hablando. Y me pongo aquí en pequeñito porque realmente nosotros, pues bueno, podemos ayudar, y yo en lo posible pues haré todo lo que pueda. Pero nosotros como cirugía vascular, como angiología y cirugía vascular, no es una patología.
vascular. Entonces, lo que sí que podemos hacer es orientar al paciente cuando te viene, descartar que haya una patología vascular asociada, ¿de acuerdo? Pero lo que podemos hacer es intentar orientar lo más rápidamente posible, ¿de acuerdo?, hacia los grupos que de verdad han de tratar a estos pacientes, ¿no? Y el tratamiento multidisciplinar va a ser fundamentalmente este, ¿no? Va a ser grupos de enfermería y fisioterapia, tanto en medicina física como rehabilitación, fisioterapia, nutrición, dietética y fundamentalmente de cara a lo que es el tratamiento quirúrgico, evidentemente los servicios de cirugía plástica. Cirugía plástica que evidentemente es una cosa que no está reconocida a nivel de la seguridad social, no está englobada dentro de lo que son los servicios de la seguridad social, pero bueno, cuando menos saber que desde el punto de vista de la cirugía plástica existen tratamientos y existen posibilidades de mejorar la clínica y evidentemente la patología de los pacientes. Así que yo creo que por mi parte ahora os dejo todas las dudas que tengáis y me ponéis todas las preguntas que queráis, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la presentación, José Antonio. Bueno, en el chat eso, recordaros que podéis escribirnos y se las traslado. A mí personalmente me parece algo súper importante el diagnóstico, que es algo fundamental, por algo además que has comentado que es también la parte psicológica, porque por lo menos yo desde mi parte aquí en la asociación cuando llegan muchos pacientes, es muchas veces con mucha frustración, porque durante mucho tiempo se están dando con un muro que cuesta mucho, ¿no? Y a veces cuando por fin tienen un diagnóstico dicen, pues es que es una sensación agridulce, porque bueno, vale, es una enfermedad, es crónica, pero sé lo que tengo por fin y dejo de dar vueltas por especialistas y dejo de estar haciendo tratamientos durante mucho tiempo que me suponen un esfuerzo y no veo resultados. A ver, aquí en el chat nos preguntan cuál es la diferencia entre linfedema y lipedema. Bueno, no sé si puedes explicar así brevemente. Bueno, sí, no, esa es una pregunta. Bueno, realmente es muy típico porque al principio muchos de los linfedemas o muchos de los lipedemas se iban orientando como linfedemas, ¿no? Cuando son bilaterales fundamentalmente. Pero bueno, lo que es el linfedema es claramente una patología linfática de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son unos vasos que van paralelos a los vasos venosos, ¿de acuerdo?, que recogen la linfa, que es un tejido, o sea, perdón, es un líquido, digamos, un líquido claro, que tiene funciones inmunitarias, funciones de llevar grasas y funciones bueno, pues de intentar compensar la pérdida de líquidos que se producen en el tejido celular subcutáneo a nivel el tejido, perdón, el espacio intersticial a nivel de las porciones más distales de la piel, ¿no? Entonces, eso cuando hay una afectación de esos vasos linfáticos es cuando se produce esa retención o ese enlentecimiento de ese líquido y entonces lo que hace es acumularse, ¿no? Puede ser, pues un linfedema pueden ser primarios porque hay una agenesia, una alteración del sistema linfático desde ya de nacimiento o desde las primeras etapas, o linfedemas secundarios, pues secundarios a una mastectomía, por ejemplo, a una, bueno, mastectomía no en sí, sino a la linfadenectomía que se produce con algunos casos de mastectomías o cirugías a nivel inguinal o a nivel abdominal en la que se extraen los vasos, o sea, los ganglios linfáticos y entonces dificultamos ese retorno. Eso no tiene nada que ver con el lipedema. El lipedema simplemente es una patología de la grasa, es un acúmulo de la grasa, entonces no tiene nada que ver. Que puede luego, conforme evoluciona el lipedema, puede también comprometer por la fibrosis que se puede producir, afectar a los vasos linfáticos, pero en fases ya muy avanzadas, no tendría por qué. Puede estar asociado, o sea, puede estar, digamos, bueno, que vayan las dos paralelos, podría ser en algún caso, ¿no? Para eso están las pruebas para detectar, pero no tiene nada que ver, bueno, cosa con otra.
Vale, muchas gracias. Preguntan también que quién es realmente el encargado de hacer el diagnóstico del lipedema. Buena pregunta. Pues, a ver, aquí yo creo que ahora mismo nadie es el encargado de la patología como el linfedema. Yo creo que lo primero debería de tener, habría que tener una concienciación por parte de los médicos de cabecera, ¿vale? Eh, Tú no puedes recibir a un paciente y decirle que tiene las piernas gruesas y no decirle nada más. Entonces, cuando menos tienes que saber que hay una enfermedad que se llama lipedema, ¿vale? Y que, bueno, que a lo mejor le puedes explicar al paciente cuatro cosas y que el paciente se quede más tranquilo. A mí me vienen, ¿por qué? Pues porque desde la asociación muchas veces los enviéis a la consulta, porque una de las técnicas que hay que hacer, una de las pruebas de imágenes, evidentemente es el ecodoppler venoso, y eso lo hacemos los cirujanos vasculares. ¿Hemos de ser los cirujanos vasculares los que diagnostiquemos esta patología? Evidentemente no, pero bueno, yo a mí, mientras que me venga una paciente y le pueda ayudar, pues evidentemente lo haré. Pero eso tendría que haber una concienciación por parte de medicina de familia, que ya partimos de la base de que es una enfermedad diagnosticada, ¿vale? Que está reconocida desde el año 2018 y que tiene una serie de criterios. Por lo tanto, a partir de ahí, pues ¿dónde se podría dirigir? Pues hombre, pues a quien le pueda ayudar. Si hay que hacer un ecodoppler, pues que nos lo envíe a cirugía vascular. Si hay que hacer un tratamiento ya más rehabilitador, pues que lo envíe a rehabilitación, a fisioterapia, etcétera, etcétera. Pero lo que no puede ser es, bueno, pues que se quede ahí perdido, porque evidentemente eso va a ser perjudicial para el paciente. Muy bien. Nos preguntan también si consideras que el lipedema está relacionado con enfermedades del tejido conectivo, como puede ser el síndrome Ehlers-Danlos. No, no, vamos, no soy yo especialista en lipedema, ¿no? Pero creo que no está como tal. eh, si me equivoco, que me corrijan, pero creo que no existe la asociación directa, ¿no? Del lipedema con. Sí que es verdad que se ha hablado en algunos casos y he leído por ahí de la hiperlaxitud ligamentosa y tal, pero yo creo que por cuando menos en lo que yo he estudiado, no. Vale, nos preguntan también que qué recomendarías como tratamiento conservador. Bueno, el tratamiento conservador se va a hablar mañana y pasado, creo que, del tratamiento Sí, conservador, el miércoles. largo y tendido. Pero bueno, a ver, desde tratamientos, esto es muy, vamos, hay una difusión muy, muy amplia, ¿no? Del tratamiento conservador, tanto desde el tratamiento, digamos, nutricional, unos cuidados de la dieta estrictos, el ejercicio físico, la terapia de compresión y evidentemente lo que es drenaje, presoterapia y drenaje linfático también va a ayudar mucho. Supongo que Mar, los próximos, ¿no? Los próximos días hablaréis de todo ello, ¿no? Y Eso es. fundamentalmente la terapia compresiva también, claro, evidentemente. Eso es, Es ahondaremos otro en el problema, tratamiento ¿no? conservador el miércoles. Claro, pero eso es otro problema, las medias de compresión. Las medias de compresión son medias que no están aprobadas por la Seguridad Social para la patología del lipedema, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo queremos hacerlo, tenemos que hacer con una trampa, ¿no? Una trampa, bueno, bueno, que la hacemos, pero que realmente estamos engañando, ¿no? al sistema, porque no es una patología, digamos, para la cual estén hechas las medias, ¿no? Nos preguntan también si el listado de términos que has mostrado al principio son otras patologías que se pueden confundir con el lipedema o son términos empleados en la literatura para referirse al lipedema. No, ese listado está en varias páginas de especialistas que tratan el lipedema y también está en el consenso de, la, de las sociedades, ¿no? El consenso del lipedema del 2018. Y es un listado en el que hay varias, bueno, distintas formas de denominar al lipedema y además hay otras patologías que son independientes como hemos nombrado, pues te puedo decir, la enfermedad de Derkus,
la lipodistrofia. La lipodistrofia, hablar de lipodistrofia no se puede hablar del lipedema como lipodistrofia. La lipodistrofia es una enfermedad que aparece fundamentalmente pues, por la infiltración, por la inyección, perdón, repetida de las inyecciones de insulina, por ejemplo, y la lipodistrofia se asocia también, en algunos casos, es lipoatrofia en pacientes con el SIDA, con determinadas enfermedades, digamos, de inmunodeficiencia que producen una atrofia de toda la grasa. Entonces, bueno, se puede asociar al lipedema en algunos casos, pero no es un lipedema como tal. Entonces, bueno, y hay otras pues que no son, por ejemplo, la lipohiperplasia son, pues bueno, eso es un concepto histológico, ¿no? Hiperplasia no sabemos si hay o no, hasta que uno no hace un corte histológico de una muestra. Por lo tanto, son distintos términos que se utilizan o que se han utilizado en la literatura para referirse a algunos casos de lipedema, pero hay determinadas enfermedades que son independientes, como por ejemplo eso, la lipodistrofia, la enfermedad de Berkun, son totalmente independientes, no tiene nada que ver con el lipedema, ¿no? Las otras sí, las otras, la obesidad masiva, las piernas en columna dolorosas, síndrome del pantalón de montar, las piernas en tubo de estufa, son, bueno, pues esos son propias obesidad masiva en miembros inferiores, ¿eh? Eso es una definición bastante clara. Síndrome doloroso de la grasa, son denominaciones que especifican mucho lo que es el lipedema, ¿no? Vale. Desde Galicia nos preguntan también si en Aragón hay un protocolo para saber qué pasos tiene que seguir una persona, una paciente de lipedema. No, Y, vale. es fácil de contestar eso. Y pregunta también que si, en tu opinión, la intervención quirúrgica debería ser cubierta por la Seguridad Social tras una valoración médica. Ujú. Bueno, pues mira, realmente sí que date cuenta que estamos hablando desde luego protocolos no hay y derivación, pues bueno, estamos intentando que se deriven a los pacientes a servicios de rehabilitación en cuanto se pueda, pero ni siquiera luego, no sé si cuando lo recibe el servicio de rehabilitación le pone algún interés en el tratamiento. Realmente lo desconozco, ¿no? Y en cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, pues hombre, como entidad que es, pues tendrá que haber grados. Y evidentemente, pues cuando ya hay unos grados avanzados, pues supongo que sí que debería de ser considerado a lo mejor. Lo que pasa es que si estamos hablando de una patología que se reconoce como enfermedad en el año 2018, pues es poca la evolución que tenemos todavía. Yo creo que con el paso del tiempo, pues evidentemente podría ser que esto pudiese afectar. ¿Por qué? Porque hay determinados grados de obesidad mórbida, por ejemplo, en el que produce una afectación psicológica de los pacientes, en los que la Seguridad Social lo tiene que reconocer y lo tiene que aprobar y lo tiene ¿no? que soportar el tratamiento. Eh, entonces, bueno, yo creo que sí, se tendrá que hacer cuando de verdad sea un estadio ya avanzado y que afecte mucho. Que tenga que cubrir absolutamente todos los casos de lipedema, pues evidentemente no lo hará nunca, ¿no? Porque ni siquiera en las varices, pues ahora os hablo de las telangiectasias, pues las telangiectasias no las cubre la Seguridad Social. Si nos tuviéramos que poner en la consulta de cirugía vascular a pinchar telangiectasias de mujeres, pues no haríamos otra cosa en todo el día. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que tiene que haber grados y en función de esos grados, pues sí, evidentemente los grados más avanzados a lo mejor sí, pero Vale. tardará. Nos preguntan también, aunque se sale un poco del tema de la charla que era el diagnóstico, pero nos preguntan si en caso de cirugía, ¿cuándo se recomendaría antes o después del embarazo? Bueno, a ver, esto no soy yo quien para contestar esa pregunta porque no es una técnica que no llevo a cabo yo. Yo te puedo hablar de las varices y el embarazo, ¿no? Eso siempre ha sido una gran duda
en cuanto a tratar si hay que tratar antes o después. Cuando tienes unas varices gruesas, por ejemplo, y te quedas embarazada, pues vas a tener un problema serio porque se te pueden trombosar, vas a tener muchos problemas. Bueno, ¿qué ocurre con el embarazo? Que el embarazo puede favorecer la aparición de varices, ¿no? Entonces, pues cuando operamos una paciente de varices antes del embarazo, puede ocurrir que con el embarazo le salgan algunas otras pequeñitas. Que siempre va a ser mejor operar antes que después. Yo creo que en cuanto a esto, pues dependerá un poco del grado del lipedema que tenga y digamos, de la incapacidad que le suponga a ese paciente. Si tenemos una paciente muy incapacitada por su patología y encima se va a quedar embarazada, pues la incapacidad va a ser mayor todavía. Y evidentemente pues eso va a llevar un embarazo pues muy, muy latoso, ¿no? No sé hasta qué punto la intervención después del embarazo pues va a ser mejor. La verdad es que no te lo puedo decir. Vale. Eh, Nos comentan también que si se puede tener lipedema leve con linfedema y está relacionado a su vez con alguna enfermedad autoinmune. Y voy a enlazar también con la siguiente pregunta, que si considera importante la asociación del lipedema con otras patologías endocrinas, ginecológicas, intestinales. Sí, bueno, de hecho, en lo que es la etiología del lipedema sí que se ha hablado, ¿no? De las hipótesis digamos, de alteraciones gastrointestinales que han provocado, que pueden condicionar la aparición del lipedema. Lo que pasa es que son hipótesis y no hay nada todavía, bueno, probablemente con el paso de los años y los cuadros, digamos, la investigación, pues sí que sacarán cosas más claras, ¿no? Pero ahora mismo todavía no hay nada claro, pero evidentemente sí que los trastornos gastrointestinales sí que hay una patología asociada al linfedema. Entonces, que pueda coexistir las dos, pues evidentemente sí, puede ser. Puede ser que haya una coexistencia, pero no es lo más habitual, no es lo más habitual. Sí que puede ocurrir que es que con los grados del lipedema más avanzado, ahí sí que hay más afectación linfática. Bueno, con el lipedema leve, yo diría que es menor el grado de asociación, ¿eh? Vale. Nos preguntan también si el lipedema puede llegar a ser una enfermedad incapacitante. Sí, sí, claro. Claro, y lo es para muchos pacientes. Cuando el grado del lipedema ya es muy avanzado, pues lógicamente pues, va a llegar pues, unas dificultades para la movilidad, para llevar una vida normal y eso, pues bueno, es en esos casos fundamentalmente lo que decía la paciente, no perdón, como decíamos, de los que debía de cubrir la seguridad social, ¿no? Así que bueno. Em, Preguntan que si no hay afectación del sistema linfático en el lipedema, ¿por qué se recomienda la terapia compresiva? Bueno, siempre hay un poco de edema asociado al lipedema, pero si se lee en la parte de terapia compresiva del consenso, realmente el consenso no aclara de que los pacientes sin edema asociado pues puedan beneficiarse de una terapia compresiva. Por lo tanto, si fuese un lipedema puro, 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 sin nada de hinchazón, pues sin nada de edema asociado, pues probablemente igual la terapia compresiva no sería imprescindible, o por lo menos constante, de manera constante. Sí que la terapia compresiva es muy importante, por ejemplo, pues cuando se va a llevar a cabo pues un ejercicio físico. Por ejemplo, es muy importante cuando se va a cabo un viaje largo o una persona que trabaje muchas horas sentada o de pie quieta en una posición con poca actividad. En eso es fundamental, en el lipedema, ¿vale? Pero si es una persona que tiene una actividad física pues, normal y no tuviera absolutamente nada de edema asociado, pues probablemente igual la media no sería imprescindible. Pero bueno, eso es muy raro, ¿eh? Que haya una persona que no tenga nada de edema asociado es raro. Por eso se recomienda la compresión, ¿eh?
Muy bien, pues así como dudas, yo creo que están todas resueltas en el chat. Así que, bueno, vamos a dar por finalizada la charla. Eh, ¿Quieres hacer algún comentario? Bueno, pues no, simplemente eso, que si la charla ha servido pues para aclarar algunas dudas y sobre todo pues para que se dé un poquito más de difusión de esta patología, pues bienvenido sea, ¿no? Porque realmente sí que es una patología que bueno, a las mujeres les afecta mucho, que las pacientes que vienen están muy afectadas tanto pues, físicamente como lo que he dicho antes, ¿no? Psicológicamente. Y yo creo que el hecho de escucharles y de saber que, hacerles ver que tienen una enfermedad, pero una enfermedad que puede hacerse cosas para, cuando menos, evitar la progresión y si progresan, que hay tratamientos quirúrgicos adecuados que, bueno, pues que lógicamente ahora mismo no están cubiertos por la Seguridad Social, pero seguro que en algunos casos pueden ser financiables o pueden ser tal, seguro que son tratamientos que se pueden llevar a cabo. Ojalá tuviésemos centros de referencia a nivel, digamos, de cirugía plástica en Zaragoza, no lo tenemos, pero bueno, hay otros centros, tanto en Madrid como en Barcelona, que llevan a cabo la técnica. Es una técnica pues como todas las liposucciones, que no son, que es una técnica agresiva, pero una agresividad pues controlada y que los resultados son bastante aceptables en lo que yo conozco, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, pues que cuando menos sepan que hay algo que hacer, ¿no? Así que bueno, espero que les haya podido ayudar, ¿no? Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y muchísimas gracias también a toda la gente que habéis participado, que habéis estado conectados. Así que muchas gracias y nos vemos. Mañana tenemos otra charla sobre nutrición con Margot y el miércoles sobre tratamiento conservador. Así que si no os habéis inscrito, aún estáis a tiempo. Y muchísimas gracias a todos, de verdad, y al doctor Lechón por habernos acompañado. Gracias. Gracias a vosotros.